El único y verdadero viaje del descubrimiento consiste no en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos. Marcel Proust. Sean bienvenidos y reciban un cordial saludo por parte de la agencia de viajes Nunarrik a esta travesía que nos llevará a coleccionar recuerdos inolvidables, donde conoceremos sitios únicos de nuestras bellas Islas Galápagos. Nuestra maravillosa gira comienza con el encuentro de los estudiantes en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, también llamado Aeropuerto de Tababela. Es el aeropuerto internacional de la ciudad de Quito y el principal del Ecuador, nombrado oficialmente así en honor al militar venezolano Antonio José de Sucre, héroe de la independencia ecuatoriana e hispanoamericana. Está ubicado en una planicie en los suburbios orientales de la ciudad de Quito, en la localidad de Tababela, a 25 kilómetros del centro histórico de la urbe. Fue inaugurado el 20 de febrero del 2013, lo cual significó el cierre del antiguo aeropuerto que se encontraba en el norte de la ciudad. El Mariscal Sucre constituye el aeropuerto con mayor movimiento de pasajeros del país. Ahora procederemos a tomar nuestro avión, el cual nos llevará a nuestro primer destino. La primera parada es en el aeropuerto Seymour, también conocido como Aeropuerto Ecológico de Galápagos. Se localiza en la isla Baltra, en el archipiélago de estas islas, pertenecientes a Ecuador. Opera únicamente con vuelos domésticos desde y hacia Quito y Guayaquil. Sirve a Puerto Ayora. A continuación nos trasladaremos de la isla Baltra hacia la isla Santa Cruz. Hablaremos un poco de ella, su cabecera cantonal, Puerto Ayora, que es la segunda isla más grande después de la isla Isabela, la más habitada y económicamente activa del archipiélago de Galápagos. Se localiza en el centro del conjunto de las islas, con un área de 986 kilómetros cuadrados y una altitud máxima de 864 metros sobre el nivel del mar. Es un volcán durmiente cuya última erupción se estima que ocurrió hace 1,5 millones de años. Como testimonio de su pasado volcánico, existen dos enormes cavidades llamadas Los Gemelos, que se formaron a partir de una cámara de magma, y esa es nuestra siguiente localización. Tendremos un recorrido de 45 minutos. Ahí se encuentran Los Gemelos, que están dentro de la isla Santa Cruz y cerca de la parroquia Santa Rosa. Desde Puerto Ayora se encuentra aproximadamente a 18 kilómetros. Este atractivo está ubicado en las tierras altas de la isla y es un área de tierras de bosque nativo donde hay especies variadas de flora y fauna, y se les denomina de esta manera por cómo se ubican una frente a la otra, a las cuales solo las separa una carretera. En el lado oeste se encuentra el cráter mayor y en el lado este el cráter menor. Los cráteres de Los Gemelos son rodeados por el bosque de Scalesia. Se preguntarán, ¿y qué son? Bueno, forman el primer bosque sustentable creado en el área del vivero forestal de la Dirección del Parque Nacional Galápagos. Es el objetivo del programa, que inició hace 8 años. Es restaurar este ecosistema de alto valor ecológico. Así empezó la preparación de las primeras 5 hectáreas, la obtención de 5,000 plantas y la reforestación. Con el paso del tiempo, los primeros árboles plantados cumplieron su función de proveer semillas y dieron paso a la regeneración natural del bosque, la cual es evidente en la actualidad. En este sitio se puede admirar la exuberante vegetación nativa y las varias especies de aves. Mientras se realiza una caminata en el lugar, hay senderos cortos que conducen a los miradores sobre cada sumidero del cráter. Uno de los senderos es de largo recorrido. Posee 500 metros que se puede caminar en 1 hora y media, con muchas paradas en el camino.
Aquí se puede pasar fácilmente sentado en el borde del cráter, disfrutando de las vistas mientras observa aves y el bosque que rodea a los cráteres. Las recomendaciones para disfrutar de este recorrido es llevar agua embotellada o un tomatodo con agua potable. Es necesario llevar gafas de sol, protector solar y sombrero o gorra. El calzado debe ser ligero y deportivo para realizar la caminata dentro del atractivo. En conclusión, Los Gemelos Galápagos es un sitio encantador para conocer la vista, que no solo es lo impresionante, sino que también abundan las aves. Así que tómate un momento para apreciar adecuadamente esta área. Esta es una experiencia de Galápagos muy diferente en comparación con las playas y las tierras bajas, así que disfrute de un tiempo de inactividad rodeado de naturaleza. Nuestro siguiente atractivo es la Reserva El Chato. En esta reserva, el turista puede observar las tortugas gigantes en su hábitat natural y disfrutar de su belleza. Se caracteriza por ser uno de los atractivos naturales más importantes de Galápagos. La facilidad de observar a las tortugas gigantes en estado natural, recorriendo las fincas en la parte alta, los enamoran. Sus accesos viales son de asfalto y lastre. Su clima oscila de los 18 grados a los 22 grados centígrados. Conoceremos un poco más de la Reserva El Chato y su ubicación. Se encuentra en la zona rural del cantón, en la parroquia Santa Rosa. Al llegar a este sector, se debe tomar una vía lastrada de tercer orden. El rancho está a una distancia de 21.7 kilómetros desde el muelle turístico. Empleando un tiempo de 45 minutos, la reserva permite a los visitantes observar tortugas gigantes en el estado silvestre durante la temporada seca, además de ser un buen lugar para observar búhos, pinzones de Darwin. Está ubicado dentro de propiedades privadas inalteradas o también llamadas fincas o ranchos. Existen 4 fincas autorizadas para recibir visitantes: Manzanillos, Mariposas, Primicias y El Chato. Estas fincas pueden ser visitadas. Se recomienda usar gorros o sombreros y llevar una chaqueta ligera, puesto que el clima en la parte alta puede variar de soleado a lluvioso o ventoso. Además, es preferible usar zapatos cerrados y pantalones largos. El Chato Ranch, reserva ecológica. Esta pequeña finca de 12 hectáreas dedicada en el pasado a la ganadería, tiene en su alrededor especies endémicas de Galápagos. La familia Arias, con más de 20 años dedicada al turismo, construyeron senderos, remodelaron la zona y devolviendo así a las tortugas su territorio de hábitat natural, brindando al turista una nueva forma de turismo ecológico, siendo así este uno de los principales atractivos en Galápagos. El rancho es un sitio muy visitado por los turistas nacionales y extranjeros, dejando gratos comentarios de este hermoso lugar. Aquí disfrutaremos de un delicioso almuerzo y luego procederemos con nuestro camino. Seguimos aún nuestra pequeña aventura en la Reserva El Chato, pero esta vez en uno de sus bellos atractivos, que es los túneles de lava. Tienen aproximadamente 400 metros, los cuales moldeó la lava a su paso, quedando un túnel de película, donde se puede explorar bajo tierra los túneles iluminados. Al ser una isla volcánica, en la parte alta quedan los principales ríos de lava y se solidificaron hace cientos de años. En este lugar se puede encontrar 2 túneles donde haremos excursiones. Al primer túnel se lo conoce como el túnel oscuro, ya que se lo recorre a oscuras. Por eso es necesario portar una linterna, y el segundo túnel ya se encuentra un poco más habilitado. Posee luz en el interior y es más largo.
Gracias a su ubicación geográfica, el archipiélago ofrece a sus visitantes un amplio abanico de recetas elaboradas con los frutos del mar, como pescado, langosta, langostino y la famosa canchalagua. Este último es un molusco que existe únicamente en estas islas. Uno de los platos típicos de Santa Cruz es el arroz marinero. Es un plato muy popular en las zonas costeras. El principal ingrediente es el arroz, al cual se le añade camarón, conchas, calamares, mejillones, entre otros. En definitiva, todo tipo de mariscos y pescados. También suele llevar ajo, cebolla, pimiento, un toque de cilantro y variedades de especies. Después de haber hablado de un poco de su gastronomía y una hora de traslado, llegamos a nuestro último atractivo del día, y es la estación científica Charles Darwin, que está ubicada en Puerto Ayora, Isla Santa Cruz, y bajo la operación de la Fundación Charles Darwin. Las instalaciones fueron inauguradas en 1964 para que los científicos pudieran utilizar la estación como base para sus investigaciones de las Islas Galápagos, para asesorar las acciones de manejo que lleva a cabo la dirección del Parque Nacional Galápagos. Durante décadas, la Estación Científica Charles Darwin ha trabajado en proyectos de conservación, restauración y desarrollo sostenible para garantizar que el archipiélago esté bien gestionado. Más de 100 científicos, educadores, asistentes de investigación, personal de apoyo y voluntarios de todo el mundo han participado en este esfuerzo. Actualmente, el personal de la organización está compuesto por más del 75% de ecuatorianos y está comprometido con la formación profesional de los residentes permanentes de Galápagos. Las instalaciones incluyen oficinas y laboratorios para la investigación marina y terrestre, una sala de conferencias y colecciones de historia natural. Las áreas abiertas al público incluyen una sala de exposiciones, jardines nativos y biblioteca pública. Además de ser un destino turístico, la estación científica es fundamental para brindar conocimientos y asesoría técnica al gobierno de Ecuador para asegurar la conservación de Galápagos. Una vez culminada nuestra visita en la estación científica Charles Darwin, procederemos a ir a nuestro lugar de descanso, y es el Hotel Grand Hotel León Marino, con una ubicación privilegiada en el malecón de la ciudad de Puerto Ayora, en la isla de Santa Cruz, en el eje turístico y gastronómico, con una variedad de opciones para hacer más placentera su estancia en Galápagos. Nos ofrecen, además de disfrutar el magnífico escenario, la flora y fauna más auténtica en el mundo. También pueden disfrutar de la calidad, el confort que ofrecen sus instalaciones y los servicios de excelencia de su personal, para lograr un enfoque de desarrollo sostenible. Ahí procederemos a hacer el check-in, luego dejaremos nuestras pertenencias en el hotel y nos prepararemos para la cena. Después de haber disfrutado de la deliciosa comida, haremos la evaluación del día y para finalizar descansaremos, porque mañana nos espera un día lleno de aventuras, aprendizaje y mucha diversión.